Un camión Kenworth rojo cruzaba la carretera desierta del norte de México, cuando las luces de freno se encendieron frente a una gasolinera abandonada. Una mujer de 40 y tantos años, cabello oscuro recogido y vestido sencillo de algodón, levantaba la mano pidiendo ayuda bajo el sol implacable. El joven conductor, no más de 25 años, bajó la ventanilla y vio algo extraño en sus ojos. No era miedo, era determinación. Ella subió sin esperar invitación, y cuando sus miradas se cruzaron, algo invisible pero innegable comenzó a arder entre ellos. Arranqué de nuevo sin hacer preguntas. Ella no parecía asustada, solo cansada. Su piel morena brillaba con sudor, y cuando se acomodó en el asiento, noté que sus manos temblaban ligeramente. Ahora los invito a que me cuenten en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece cada día, desde México hasta cada rincón de Latinoamérica y más allá. Me llamo Diego. Tengo 24 años y llevo 3 cruzando estas carreteras como si fueran mi única familia. Cuando vi a esa mujer en medio de la nada, algo en mi pecho me dijo que debía detenerme. No soy de los que recogen desconocidos, pero ella era diferente. ¿A dónde vas?, le pregunté sin mirarla, manteniendo los ojos en la carretera polvorienta. A cualquier lugar lejos de aquí, respondió con voz ronca, como si hubiera pasado horas sin agua. Le pasé una botella. Bebió con desesperación, y cuando terminó, me miró de una forma que me hizo sentir desnudo. Había algo en esa mujer que no encajaba. Su ropa era cara pero sucia, sus zapatos de ciudad estaban arruinados, y en su muñeca llevaba un reloj que valía más que mi camión. ¿Cómo te llamas?, insistí. Sofía, dijo después de una pausa demasiado larga, y no necesitas saber más. Pero yo quería saber todo. Había algo en la forma en que apretaba una pequeña mochila contra su pecho, como si cargara el mundo entero dentro. Cada vez que un coche nos rebasaba, ella se encogía y miraba por el espejo lateral con pánico, apenas contenido. ¿Estás en problemas?, le pregunté directamente. Ella rió, pero no había alegría en ese sonido. Más de los que puedes imaginar, muchacho. No soy un muchacho, respondí con más dureza de la necesaria. Tengo edad suficiente para ayudarte. Sofía me miró entonces con esos ojos oscuros que parecían guardar 1000 secretos. Soy vieja para ti, dijo con una sonrisa triste. Tengo 45 años. Podrías ser mi hijo. Algo en la forma en que lo dijo me hizo enojar. La edad es solo un número, y no te veo como una madre. El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella desvió la mirada hacia la ventana, pero vi cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Pasamos un letrero que indicaba San Miguel del Desierto, 50 kilómetros adelante. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sofía no había dicho una palabra en la última hora, pero yo sentía su presencia como si ocupara todo el espacio de la cabina. «Puedo dejarte en San Miguel», ofrecí. «Hay autobuses que salen hacia el sur». «No puedo tomar autobuses», respondió rápidamente. «Ellos revisan los autobuses». «¿Quiénes son ellos?». Sofía cerró los ojos. «Personas que no perdonan». Mi corazón latió más rápido. Fuera quien fuera esta mujer, estaba metida en algo peligroso. Lo sensato sería dejarla en el próximo pueblo y olvidarme de ella. Pero cuando la miré de nuevo, vi algo que me desarmó completamente. Vi a alguien que había perdido todo y aún así seguía luchando. «Está bien», dije finalmente. «Te llevaré hasta donde necesites ir». Ella me miró con sorpresa genuina. «¿Por qué harías eso por una desconocida?». No tenía una respuesta lógica. Solo sabía que algo en Sofía había despertado una parte de mí que creía muerta desde que mi madre falleció 2 años atrás. Esa necesidad de proteger, de importarle a alguien. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondí. Sofía extendió su mano y tocó la mía sobre el volante.
Fue un contacto breve, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Ella también lo sintió, porque retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. «Eres peligroso», susurró, pero no supe si hablaba de mí o de lo que estaba comenzando a sentir. La noche cayó sobre nosotros como una manta pesada. Las luces del camión cortaban la oscuridad de la carretera vacía. Sofía se había quedado dormida, o al menos fingía estarlo. Su cabeza descansaba contra la ventana, y en el reflejo del vidrio vi que sus labios se movían como si rezara. Pero lo que no sabía entonces era que Sofía no estaba rezando. Estaba contando los kilómetros que nos separaban de las personas que la perseguían, contando las horas que le quedaban antes de que todo explotara, contando los latidos de un corazón que había decidido sentir una última vez antes de que fuera demasiado tarde. El motor del Kenworth rugía en la noche mientras yo intentaba mantenerme despierto. Sofía se había despertado hace una hora y ahora me observaba en silencio. Podía sentir su mirada sobre mí, estudiándome como si tratara de resolver un acertijo. «¿Por qué te hiciste camionero?», preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenido. Mi padre lo era. Murió en esta misma carretera hace 5 años. Volcadura. «Lo siento», dijo con genuina compasión. «¿Y tú? ¿Qué hacías antes de esto?», señalé vagamente, refiriéndome a su situación. Sofía tardó en responder. Era maestra, enseñaba literatura en una secundaria de Monterrey. Tenía una vida normal, un esposo, una casa pequeña pero cómoda. ¿Tenías? «Mi esposo murió hace 8 meses», dijo con voz plana, como si hubiera repetido esas palabras tantas veces que ya no le dolieran. Pero yo sabía que sí dolían. Lo vi en la forma en que sus manos se cerraron en puños. «¿Qué pasó?» «Accidente», dijeron. Pero los accidentes no dejan cartas de amenaza debajo de la puerta. Ahí estaba. La primera grieta en su armadura. Alguien había matado a su esposo y ahora venían por ella. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo seguía siendo un misterio. «¿Por eso huyes?» «Huyo porque si me quedo termino como él, y antes de morir quiero...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar demasiado. «¿Quieres qué?», presioné. Sofía me miró con una intensidad que me hizo tragar saliva. «Quiero sentir que estoy viva una última vez». El aire en la cabina se volvió denso. Había algo en la forma en que lo dijo, en la forma en que me miraba, que hizo que mi pulso se acelerara. Pero había algo más en sus palabras, algo oscuro que no terminaba de comprender. «No hables como si fueras a morir», dije con más emoción de la que pretendía mostrar. «Todos vamos a morir, Diego. Algunos solo sabemos cuándo». Antes de que pudiera responder, las luces de un vehículo aparecieron detrás de nosotros. Sofía se tensó inmediatamente, girándose para mirar por el espejo. «¿Son ellos?», pregunté, sintiendo la adrenalina. «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos». Aceleré. El Kenworth no era rápido, pero en estas carreteras rectas podía mantener buena velocidad. El vehículo detrás de nosotros también aceleró. Definitivamente nos seguían. «¿Qué llevas en esa mochila, Sofía?», exigí saber. «¿Drogas? ¿Dinero?» «Justicia», respondió con voz fría. «Llevo justicia». No tenía idea de qué significaba eso, pero no había tiempo para preguntas. El vehículo detrás de nosotros se acercaba peligrosamente. Podía ver ahora que era una camioneta negra, vidrios polarizados, sin placas visibles. «Agárrate», le advertí. Tomé un desvío brusco hacia un camino de terracería que conocía. El camión se sacudió violentamente, pero logré mantener el control. La camioneta nos siguió, pero la ventaja del Kenworth en terreno irregular era clara. Conocía estos caminos. Ellos no. Después de 20 minutos de persecución por caminos polvorientos, las luces detrás de nosotros desaparecieron. Había logrado perderlos, al menos por ahora. Detuve el camión en un claro oculto entre rocas y matorrales.
Apagué el motor y las luces. El silencio era absoluto, solo interrumpido por nuestras respiraciones agitadas. Sofía temblaba, pero no de miedo. Era algo más. Cuando me giré para mirarla, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias», susurró. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía», respondí. «No voy a dejar que te pase nada». Ella rió entre lágrimas. «Ni siquiera me conoces». «Entonces, cuéntame todo». Sofía me miró durante un largo momento, como si evaluara si podía confiar en mí. Finalmente, abrió la mochila. Dentro había fajos de billetes, muchos fajos, pero también había algo más: fotografías, documentos, una memoria USB. «Esto», dijo sosteniendo el dinero, «es lo que mi cuñado le robó a mi esposo antes de matarlo. Y esto», sostuvo la memoria USB, «es la prueba de todo lo que ha hecho». Mi mente procesaba la información rápidamente. «¿Tu cuñado mató a tu esposo?» «Ramón siempre fue ambicioso. Mi esposo, Javier, descubrió que estaba desviando fondos de la empresa familiar. Cuando lo confrontó, Ramón lo hizo parecer un accidente, pero cometió un error. No supo que Javier me había dado copias de todo. Y el dinero es la herencia que me correspondía. Ramón la tomó, dijo que Javier tenía deudas, mentiras. Entré a su oficina hace 3 días y recuperé lo que era mío. Por eso te persiguen, por eso me persiguen», confirmó. «Pero no es solo el dinero. Si esa memoria USB llega a las autoridades correctas, Ramón va a prisión por el resto de su vida. Y él lo sabe». Nos quedamos en silencio, el peso de la situación cayendo sobre nosotros. Sofía había arriesgado todo por venganza y justicia, y yo, sin saberlo, me había convertido en su cómplice. «¿Por qué no fuiste directamente a la policía?», pregunté. Sofía rió amargamente. «Ramón tiene contactos en todas partes. La mitad de la policía local está en su nómina. Necesito llegar a la Ciudad de México, a la Fiscalía Federal. Solo ahí estaré segura. Eso está a más de 1000 kilómetros». «Lo sé». La miré. Esta mujer valiente y desesperada que había perdido todo y aún así seguía luchando. En ese momento tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. «Entonces te llevaré a la Ciudad de México». Sofía me miró con ojos brillantes. «Diego, si haces esto, te convertirás en su enemigo también. Ramón no perdona». «Que venga», dije con una convicción que no sabía que tenía. «No estás sola en esto». Ella se acercó entonces lentamente y puso su mano en mi mejilla. Su toque era suave, cálido, y sentí que algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. «Eres demasiado joven para entender lo que estás haciendo», susurró. «Y tú eres demasiado terca para aceptar ayuda», respondí con una sonrisa. Por un momento pensé que me besaría. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Podía sentir su aliento, ver cada detalle de sus ojos oscuros. Pero entonces ella se alejó, rompiendo el hechizo. «Deberíamos descansar», dijo con voz temblorosa. «Mañana será un día largo». Asentí, aunque sabía que no podría dormir. No con ella tan cerca, no con mi corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Pero lo que no sabía era que Sofía tampoco dormiría esa noche, porque en su mente un plan comenzaba a formarse, un plan que me incluía de formas que yo aún no podía imaginar. El amanecer nos encontró todavía escondidos entre las rocas. Había dormido apenas 2 horas, pero Sofía no había cerrado los ojos en toda la noche. La encontré sentada en la parte trasera del camión, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a pintar el cielo de colores imposibles. «¿No dormiste?», dije, sentándome a su lado. «No puedo», admitió. «Cada vez que cierro los ojos, veo a Javier. Veo el momento en que me dijeron que había muerto. Su dolor era palpable y sin pensarlo, tomé su mano. Ella no la retiró esta vez. Sus dedos se entrelazaron con los míos y nos quedamos así, en silencio, viendo salir el sol. «¿Sabes qué es lo peor?», preguntó después de un rato. «Que los últimos meses con él fueron distantes.
Discutíamos por tonterías, por el trabajo, por el dinero, y ahora daría cualquier cosa por tener una discusión más con él. No es tu culpa, dije suavemente. Lo sé, pero el conocimiento no hace que duela menos. Me giré para mirarla de frente. Sofía, cuando todo esto termine, cuando Ramón esté en prisión y tú estés a salvo, ¿qué harás? Ella me miró con sorpresa, como si nadie le hubiera preguntado eso antes. No lo sé. No he pensado más allá de sobrevivir. Pues deberías, insistí, porque vas a sobrevivir. Y cuando lo hagas quiero estar ahí. Diego, comenzó, pero la interrumpí. Sé que soy joven, sé que apenas nos conocemos, pero en estas últimas horas he sentido más por ti que por cualquier persona en años. No me importa tu edad, no me importa tu pasado, solo me importas tú. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. No sabes lo que dices. Soy un desastre, Diego. Estoy rota, perseguida y... Se detuvo mordiéndose el labio. ¿Y qué? Presioné. Y no tengo futuro. Terminó en un susurro apenas audible. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, el sonido de motores en la distancia nos hizo saltar. Ramón nos había encontrado de nuevo. No sé cómo, pero lo había hecho. Tenemos que irnos, ahora, dije, jalándola hacia la cabina. Arrancamos a toda velocidad, levantando una nube de polvo detrás de nosotros. Esta vez eran 2 camionetas, y venían preparadas. Podía ver hombres asomándose por las ventanas, pero no llevaban armas visibles. Ramón era inteligente. No quería llamar la atención de las autoridades federales. ¿Hay algún pueblo cerca?, preguntó Sofía, aferrándose al tablero mientras el camión saltaba sobre el terreno irregular. Santa Rosa, a unos 15 kilómetros. Si llegamos ahí estaremos más seguros. Hay un puesto de la Guardia Nacional. Perfecto. Ramón no se atreverá a hacer nada con militares cerca. Conduje como nunca antes, empujando al Kenworth hasta sus límites. El camión protestaba, pero respondía. Detrás de nosotros, las camionetas se acercaban, pero yo conocía un atajo que ellos no. Tomé un desvío oculto entre 2 formaciones rocosas. Era arriesgado. El camino era apenas lo suficientemente ancho para el camión, pero era nuestra única oportunidad. Las paredes de roca raspaban los costados del Kenworth, pero seguía adelante. Las camionetas no pudieron seguirnos. Eran demasiado anchas. Los había perdido de nuevo, pero sabía que no sería por mucho tiempo. Ramón tenía recursos, contactos. Nos encontraría una y otra vez hasta que consiguiera lo que quería. Cuando finalmente llegamos a Santa Rosa, el sol ya estaba alto. El pueblo era pequeño, polvoriento, pero tenía lo que necesitábamos: el puesto de la Guardia Nacional y una gasolinera donde podía recargar combustible. Mientras llenaba el tanque, Sofía entró a la tienda. La vi a través del vidrio, comprando agua y algo de comida, pero también la vi hacer algo extraño. Habló con el encargado, le mostró algo en su teléfono y el hombre asintió nerviosamente. Cuando regresó, traía una bolsa con provisiones y una expresión que no pude descifrar. ¿Qué fue eso?, pregunté. Nada. Solo preguntaba por el camino. Pero yo sabía que mentía. Había algo que no me estaba diciendo, algo importante. Sin embargo, antes de que pudiera presionarla, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Sí?», contesté con cautela. «Diego Morales», dijo una voz masculina, fría y calculadora. «Tenemos que hablar sobre la mujer que llevas en tu camión». Mi sangre se heló. «¿Quién eres?». «Soy Ramón Salazar. Y esa mujer te ha mentido sobre todo». Miré a Sofía, que me observaba con ojos muy abiertos. Ella sabía quién llamaba. «No tengo nada que hablar contigo», dije, a punto de colgar. «Espera», ordenó Ramón. «Sofía no te ha dicho la verdad. Ese dinero que lleva no es una herencia. Es dinero de la empresa que ella misma robó. Y mi hermano no murió en un accidente. Ella lo mató». El mundo se detuvo. Miré a Sofía, buscando en sus ojos alguna señal de que era mentira, pero lo que vi fue algo peor.
Vi culpa. Es mentira, dije, aunque mi voz sonaba insegura. Pregúntale, dijo Ramón. Pregúntale qué pasó realmente la noche que Javier murió. Pregúntale por qué hay testigos que la vieron discutir con él horas antes. Pregúntale por qué huyó en lugar de llamar a una ambulancia. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego, yo puedo explicar. ¿Es verdad? Exigí saber. ¿Mataste a tu esposo? No, dijo firmemente, pero tampoco es tan simple como te lo conté. Entonces explícamelo. Ahora. Sofía respiró profundo, y cuando habló, su voz estaba cargada de dolor y secretos que había guardado durante demasiado tiempo. Javier no murió en un accidente, pero tampoco lo maté yo. Esa noche, él llegó a casa borracho, furioso. Había descubierto que Ramón no solo robaba de la empresa, sino que también estaba involucrado con el crimen organizado. Quería ir a la policía inmediatamente. Discutimos porque yo le dije que era peligroso, que Ramón lo mataría. Él no me escuchó. Salió de la casa y 2 horas después recibí la llamada. Su coche había volcado en la carretera, pero yo sé que no fue un accidente. Ramón lo mandó matar. ¿Y por qué Ramón dice que tú lo mataste? Porque necesita un chivo expiatorio. Si me culpa a mí, nadie investigará a él. Y porque soy la única persona que tiene pruebas de todo lo que ha hecho. Quería creerle. Cada fibra de mi ser quería creerle, pero la duda se había plantado en mi mente como una semilla venenosa. Muéstrame las pruebas, dije finalmente. Sofía sacó la memoria USB de su mochila y me la entregó. Aquí está todo. Documentos financieros, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Todo lo que necesitas para saber que digo la verdad. Tomé la memoria, pero sabía que no tenía forma de verificar su contenido ahí mismo. Tendría que confiar en ella, ¿o no? Si me estás mintiendo, comencé. No te miento, interrumpió, tomando mi rostro entre sus manos. Diego, eres la única persona en la que puedo confiar, la única persona que me ha tratado como un ser humano y no como un problema a resolver. Por favor, créeme. Miré esos ojos oscuros, llenos de desesperación y algo más, algo que se parecía peligrosamente al amor, y tomé mi decisión. Te creo, dije, pero de ahora en adelante nada de secretos. ¿Entendido? Ella asintió, y entonces hizo algo que no esperaba. Me besó. Fue un beso desesperado, lleno de miedo y esperanza, y algo salvaje que nos consumió a ambos. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Soy vieja para ti, susurró contra mis labios. Cállate, respondí, y la besé de nuevo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Ramón no había llamado solo para sembrar dudas. Había llamado para rastrearnos, y en ese preciso momento sus hombres ya estaban en camino a Santa Rosa. Subimos al camión con una urgencia renovada. El beso había cambiado algo entre nosotros. Había roto una barrera invisible que ambos habíamos estado manteniendo. Ahora, mientras conducía hacia el sur, podía sentir la tensión en el aire, pero era diferente. Ya no era solo miedo, era deseo. Tenemos que llegar a Querétaro antes del anochecer, dijo Sofía, estudiando un mapa en su teléfono. Ahí tengo un contacto. Alguien que puede ayudarnos a llegar a la Ciudad de México de forma segura. ¿Quién? Un periodista. Él estaba investigando a Ramón antes de que Javier muriera. Si le damos esta información, puede publicarla. Incluso si no llegamos a la fiscalía, la verdad saldrá a la luz. Era un buen plan. Mejor que seguir huyendo sin rumbo fijo. Pero Querétaro estaba a más de 400 kilómetros, y con Ramón pisándonos los talones, cada kilómetro sería una batalla. ¿Cómo supiste que podías confiar en mí?, pregunté después de un rato. Sofía me miró con una sonrisa triste. No lo sabía. Pero cuando me miraste en esa gasolinera, vi algo en tus ojos. Vi bondad. Y hacía tanto tiempo que no veía bondad en nadie que decidí arriesgarme. Me alegra que lo hicieras. Yo también, admitió, aunque te he puesto en peligro terrible. Valió la pena,
dije, y lo decía en serio. Las horas pasaron mientras devorábamos kilómetros. Hablamos de todo, de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Sofía me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño de Oaxaca, sobre cómo se había enamorado de la literatura y había decidido ser maestra. Me habló de Javier, de cómo se habían conocido en la universidad, de los 20 años que pasaron juntos. ¿Lo amabas?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Sí, respondió sin dudar. Pero el amor cambia con el tiempo. Al final éramos más compañeros que amantes. Nos queríamos, pero la pasión se había ido hace años. ¿Y ahora?, me atreví a preguntar. ¿Qué sientes ahora? Sofía me miró con una intensidad que me hizo difícil mantener los ojos en la carretera. Ahora siento que estoy viva por primera vez en años. Y me aterra, Diego. Me aterra porque sé que esto no puede durar. ¿Por qué no? Porque tú tienes toda una vida por delante y yo... Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Y tú qué?, insistí, sintiendo que había algo más, algo que ella seguía ocultando. Pero antes de que pudiera responder, vi las luces en el espejo retrovisor. 2 camionetas negras, acercándose rápidamente. Ramón nos había encontrado de nuevo. «Maldición», murmuré, acelerando. Esta vez no había desvíos, no había atajos. Estábamos en la carretera principal, rodeados de otros vehículos. Ramón no podría hacer nada violento sin llamar la atención, pero tampoco podíamos escapar fácilmente. Las camionetas se colocaron a ambos lados del Kenworth, boxeándonos. Podía ver a los hombres dentro, rostros duros y decididos. Uno de ellos me hizo una señal. «Detente. No pares», dijo Sofía con voz tensa. «Si paras, estamos muertos». «No puedo mantener esto para siempre», respondí sintiendo el sudor correr por mi espalda. Entonces, una de las camionetas se adelantó y comenzó a frenar frente a nosotros, forzándome a reducir la velocidad. Era una maniobra peligrosa, pero efectiva. En cuestión de minutos estaríamos detenidos. «Sofía, dame la mochila», dije de repente. «¿Qué? ¿Por qué?» «Solo dámela. Confía en mí». Ella me pasó la mochila con manos temblorosas. Saqué la memoria USB y me la guardé en el bolsillo. Luego tomé uno de los fajos de dinero. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía con pánico en la voz. «Algo estúpido», admití. Cuando las camionetas finalmente nos forzaron a detenernos en el arcén de la carretera, bajé del camión con las manos en alto, sosteniendo el fajo de dinero. Los hombres de Ramón salieron de sus vehículos, 4 en total, todos con la misma expresión amenazante. «Escuchen», dije con voz firme, aunque mi corazón latía como un tambor. «No quiero problemas. La mujer me contrató para llevarla a Querétaro. No sé nada de lo que está pasando entre ustedes. Tomen el dinero y déjenme ir». El que parecía el líder, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla, se acercó. «¿Dónde está el resto?» «En el camión. Pueden tomarlo todo. Solo quiero salir de esto vivo». El hombre me estudió durante un largo momento, evaluando si decía la verdad. Finalmente hizo una señal a sus compañeros. 2 de ellos se dirigieron al camión. «Sofía», gritó el líder, «sal, ahora». Sofía bajó lentamente con las manos visibles. Su rostro era una máscara de calma, pero yo podía ver el terror en sus ojos. «Ramón quiere hablar contigo», dijo el hombre. «Dice que si devuelves lo que robaste, te dejará ir». «Ramón es un mentiroso», respondió Sofía con voz firme, «y un asesino». El hombre sonrió sin humor. «Eso no es asunto mío. Mi trabajo es llevarte con él. Viva o muerta, tú decides». Fue entonces cuando escuché las sirenas. A lo lejos, pero acercándose rápidamente. Alguien había llamado a la policía, probablemente algún conductor que había visto la escena sospechosa. Los hombres de Ramón lo escucharon también. El líder maldijo y miró hacia la carretera. Tenía que tomar una decisión rápida, llevarnos por la fuerza y arriesgarse a un enfrentamiento con la policía o retirarse y vivir para intentarlo otro día.
Esto no termina aquí, dijo finalmente, retrocediendo hacia su camioneta. Ramón siempre consigue lo que quiere, siempre. En cuestión de segundos, las dos camionetas habían desaparecido por un camino lateral, justo antes de que las patrullas llegaran. Dos oficiales se bajaron, preguntando si estábamos bien, si necesitábamos ayuda. «Estamos bien», mentí. Solo un malentendido. Los oficiales no parecían convencidos, pero sin evidencia de un crimen, no podían hacer mucho. Nos advirtieron que tuviéramos cuidado y se fueron. Cuando estuvimos solos de nuevo, Sofía se derrumbó contra mí, temblando. La abracé fuertemente, sintiendo su corazón latir contra mi pecho. «Pensé que nos matarían», susurró. «Yo también», admití. «Pero estamos vivos, y todavía tenemos esto». Saqué la memoria USB de mi bolsillo. Sofía me miró con admiración y algo más. «Eres más inteligente de lo que pareces, y tú eres más fuerte de lo que crees», respondí. Nos quedamos así, abrazados en el arcén de la carretera, mientras el sol comenzaba a descender. Sabía que teníamos que seguir moviéndonos, que Ramón no se rendiría. Pero en ese momento solo quería sostenerla, sentir que estaba viva, que ambos estábamos vivos. «Diego», dijo Sofía suavemente, «hay algo que necesito decirte, algo importante». «¿Qué es?». Ella me miró a los ojos y vi miedo en ellos. No miedo de Ramón, sino miedo de lo que estaba a punto de revelar. «Estoy enferma», dijo finalmente. «Cáncer, etapa 4. Los doctores me dieron 6 meses, y eso fue hace 4. El mundo se detuvo. Todas las piezas se encajaron de repente. Su desesperación, su comentario sobre no tener futuro, su determinación suicida de enfrentar a Ramón. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. «Porque no quería tu lástima», respondió con lágrimas en los ojos. «Quería que me vieras como una mujer, no como una paciente terminal». La abracé más fuerte, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con salir. «Sofía, por eso hago esto», continuó. «Por eso arriesgo todo, porque si voy a morir, quiero morir sabiendo que Ramón pagó por lo que le hizo a Javier. Quiero que mi muerte signifique algo». «No vas a morir», dije con una convicción que no sentía. «Vamos a llegar a la Ciudad de México, vamos a entregar esas pruebas y vamos a encontrar el mejor tratamiento para ti». Sofía sonrió tristemente. «Diego, el dinero que recuperé no es solo por justicia. Es para pagar un tratamiento experimental en Estados Unidos. Es mi última esperanza. Pero primero necesito asegurarme de que Ramón no pueda hacerme daño». Ahora entendía todo. Sofía no estaba huyendo solo por venganza, estaba luchando por su vida en más de un sentido. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su última aliada en esa lucha. «Entonces vamos a ganar», dije con determinación. «Los dos, juntos». Ella me besó entonces, un beso desesperado y lleno de promesas que ambos sabíamos que tal vez no podríamos cumplir. Pero en ese momento, bajo el cielo que se teñía de naranja y púrpura, decidimos creer en el imposible. La noche nos encontró en un motel de carretera a las afueras de San Luis Potosí. Era un lugar modesto, con paredes delgadas y camas que habían visto mejores días, pero era seguro y discreto. Pagué en efectivo, sin dar nombres reales. La habitación tenía una cama doble, una televisión vieja y un baño pequeño. Sofía se sentó en la cama, agotada física y emocionalmente. Yo cerré las cortinas y verifiqué que la puerta estuviera bien cerrada. «Deberías ducharte», sugerí. «Te hará sentir mejor». Ella asintió y desapareció en el baño. Escuché el agua correr y me senté en la cama, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Había pasado de ser un camionero solitario a estar involucrado en una conspiración de asesinato, perseguido por criminales y enamorado de una mujer que estaba muriendo. La vida tenía un sentido del humor retorcido. Cuando Sofía salió del baño, llevaba solo una toalla envuelta alrededor de su cuerpo.
Su cabello mojado caía sobre sus hombros, y sin maquillaje se veía más joven, más vulnerable, pero también más hermosa. «Tu turno», dijo con voz suave. Me duché rápidamente, dejando que el agua caliente lavara el polvo y el miedo del día. Cuando salí, Sofía estaba sentada en la cama, vestida con una camiseta que había comprado en la gasolinera. Se veía pequeña, frágil, y algo en mi pecho se apretó. Me senté a su lado, y durante un momento ninguno de los dos habló. El silencio era cómodo, íntimo. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente. «En que hace 2 días no te conocía», respondí. «Y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Sofía me miró con ojos brillantes. «Diego, no digas esas cosas. No hagas esto más difícil de lo que ya es». «¿Difícil? Sofía, me importas. Me importas más de lo que debería, más de lo que es sensato. Pero no puedo evitarlo. Soy vieja para ti», dijo de nuevo, pero esta vez sonaba como una súplica más que como una declaración. «No me importa», respondí, tomando su rostro entre mis manos. «No me importa tu edad, no me importa que estés enferma, no me importa nada excepto esto». La besé, suavemente al principio, luego con más intensidad. Sofía respondió al beso con una desesperación que me tomó por sorpresa. Sus manos se aferraron a mi camisa, jalándome más cerca. Cuando nos separamos para respirar, ambos estábamos temblando. «Si hacemos esto», susurró contra mis labios, «no hay vuelta atrás». «No quiero volver atrás», respondí. Lo que pasó después fue inevitable, como 2 fuerzas de la naturaleza colisionando. Nos entregamos el uno al otro con una intensidad que rayaba en la desesperación, como si cada caricia, cada beso, cada suspiro fuera el último. Sofía era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Había una madurez en la forma en que me tocaba, una confianza en su propio cuerpo que las mujeres jóvenes aún no tenían. Pero también había vulnerabilidad, una necesidad de ser vista, de ser deseada, de sentirse viva, y yo la hice sentir viva. Durante horas, el mundo exterior dejó de existir. No había Ramón, no había persecución, no había enfermedad. Solo éramos nosotros dos, perdidos en un momento que ambos sabíamos era robado al tiempo. Cuando finalmente nos quedamos quietos, enredados en las sábanas, con la respiración agitada y los corazones latiendo al unísono, Sofía comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. «Gracias», susurró contra mi pecho. «¿Por qué?», pregunté acariciando su cabello. «Por hacerme sentir hermosa, por hacerme sentir deseada, por hacerme olvidar, aunque sea por unas horas, que estoy muriendo». «No estás muriendo», dije con fiereza. «Estás viviendo, y vamos a seguir viviendo, juntos». Ella me miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿De verdad crees que podemos tener un futuro?» «Sí», mentí, porque en ese momento mentir era más amable que la verdad. Nos quedamos dormidos así, abrazados, como si soltarnos significara perdernos para siempre. Pero en algún momento de la madrugada me desperté y encontré a Sofía despierta, mirando el techo. «¿No puedes dormir?», pregunté. «Estaba pensando», dijo suavemente, «en todo lo que he perdido, en todo lo que nunca tendré. Pero también estaba pensando en esto, en ti, en cómo algo tan hermoso puede nacer de algo tan terrible». «La vida es así», respondí, «caótica e impredecible. Diego, si algo me pasa...» «No va a pasar nada», interrumpí. «Pero si pasa», insistió, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los más felices de mi vida en mucho tiempo. Me hiciste recordar lo que es sentir, lo que es desear, lo que es amar». «¿Me amas?», pregunté, sorprendido por mi propia audacia. Sofía me miró durante un largo momento. «Sí», admitió finalmente. «Sé que es una locura, sé que apenas nos conocemos, pero sí, te amo». «Yo también te amo», dije, y era la verdad más pura que había dicho en mi vida. Nos besamos de nuevo, y esta vez fue diferente.
No había desesperación, solo ternura. Era un beso que prometía mañanas que tal vez nunca llegarían, pero que en ese momento sentían tan reales como el latido de nuestros corazones. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, supe que teníamos que seguir moviéndonos. Querétaro estaba a solo unas horas de distancia, y con él la posibilidad de terminar esto de una vez por todas. Pero mientras veía a Sofía dormir en mis brazos, su rostro pacífico por primera vez desde que la conocí, una parte de mí deseaba que el tiempo se detuviera, deseaba que pudiéramos quedarnos en esa habitación de motel para siempre, escondidos del mundo y sus crueldades. Sin embargo, sabía que eso era imposible. Ramón no descansaría hasta encontrarnos y Sofía no tendría paz hasta que la verdad saliera a la luz. Así que cuando ella despertó, nos preparamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Listo?, preguntó Sofía con la mochila en mano. «Listo», respondí tomando su mano. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que mientras dormíamos, Ramón había hecho su movimiento, y cuando llegáramos a Querétaro, nos estaría esperando. La carretera a Querétaro era recta y monótona, bordeada por campos agrícolas que se extendían hasta el horizonte. El sol de la mañana era implacable y el aire acondicionado del Kenworth luchaba por mantener la cabina fresca. Sofía estaba inusualmente callada, mirando por la ventana con expresión pensativa. Yo respetaba su silencio, sabiendo que probablemente estaba procesando todo lo que había pasado entre nosotros la noche anterior. ¿Arrepentida?, pregunté finalmente sin poder contenerme. Ella me miró con sorpresa. ¿De qué? ¿De anoche? ¿De nosotros? Sofía sonrió, y fue una sonrisa genuina que iluminó su rostro. No, para nada. ¿Y tú? Jamás, respondí con convicción. Ella extendió su mano y la puse sobre mi muslo. Un gesto simple pero íntimo que me hizo sentir conectado a ella de una forma que iba más allá de lo físico. Cuando lleguemos a Querétaro, dijo después de un rato, vamos a encontrarnos con Héctor Ruiz. Es el periodista del que te hablé. Él ha estado investigando a Ramón durante años, pero nunca ha tenido pruebas suficientes. Con lo que tenemos en esa memoria USB, finalmente podrá publicar la historia. Y después iremos a la Ciudad de México. Entregaremos copias de todo a la Fiscalía Federal. Y entonces... Se detuvo mordiéndose el labio. ¿Y entonces qué?, presioné. Entonces tendré que decidir si uso el dinero para el tratamiento o si lo devuelvo como parte de la evidencia. Sofía, ese dinero es tuyo por derecho. Era la herencia de Javier. Lo sé, pero si lo uso, Ramón podría argumentar que yo también soy una ladrona. Podría complicar el caso. Al diablo con el caso, dije con más vehemencia de la que pretendía. Tu vida es más importante. Ella me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad lo crees? Por supuesto que sí. Sofía, sin ti, esas pruebas no significan nada. Tú eres la testigo clave. Necesitas estar viva para testificar, para asegurarte de que Ramón pague. Era una racionalización, y ambos lo sabíamos, pero era la racionalización que necesitábamos para justificar lo que ambos queríamos, que ella luchara por su vida. Está bien, dijo finalmente. Usaré el dinero, pero solo después de asegurarme de que Ramón esté tras las rejas. Trato hecho. Pasamos un letrero que indicaba Querétaro, 50 kilómetros. Estábamos cerca. Podía sentir la tensión aumentando, la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. «Diego», dijo Sofía de repente, con voz tensa, «ese coche detrás de nosotros, ¿cuánto tiempo lleva siguiéndonos?» Miré por el espejo retrovisor. Un sedán gris, vidrios polarizados, manteniendo una distancia constante. Había estado tan absorto en nuestra conversación que no lo había notado. «No lo sé», admití, sintiendo la adrenalina comenzar a fluir. «¿Crees que son ellos?» «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos». Aceleré ligeramente probando. El sedán también aceleró, manteniendo la distancia.
Definitivamente nos seguían. «¡Maldición!», murmuré. «¿Cómo nos encontraron?». Sofía palideció. «El motel. Debía haberlo sabido. Ramón tiene contactos en todas partes. Probablemente el encargado nos delató. ¿Qué hacemos?». «Seguimos hacia Querétaro. Héctor vive en el centro de la ciudad. Si podemos llegar ahí, estaremos más seguros. Ramón no se atreverá a hacer nada en pleno día, en una zona concurrida». Esperaba que tuviera razón. Mantuve la velocidad alta, pero sin ser tan obvio como para provocar una persecución. El sedán nos seguía, paciente, esperando el momento adecuado. Cuando finalmente entramos a los límites de la ciudad, el tráfico se volvió más denso. Era media mañana, y las calles estaban llenas de gente yendo a trabajar, estudiantes, vendedores ambulantes. El sedán seguía detrás de nosotros, pero ahora había otros vehículos entre nosotros. «¿A dónde?», pregunté. Sofía consultó su teléfono. «Toma la siguiente salida. La casa de Héctor está en el barrio de Santa Rosa». Seguí sus instrucciones, navegando por calles estrechas y empedradas que el Kenworth apenas podía transitar. El sedán nos seguía, pero con más dificultad. Finalmente llegamos a una calle tranquila con casas coloniales de colores brillantes. «Es esa», señaló Sofía, indicando una casa amarilla con puerta de madera tallada. Estacioné el camión y bajamos rápidamente. El sedán había desaparecido, pero sabía que no estábamos a salvo. Ramón sabía dónde estábamos. Era solo cuestión de tiempo antes de que hiciera su movimiento. Sofía tocó la puerta con urgencia. Después de un momento, un hombre de unos 50 años, cabello canoso y lentes, abrió la puerta. Su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación. «¿Sofía? Dios mío, pensé que estabas muerta». «Casi», respondió ella. «Héctor, necesitamos tu ayuda, ahora». El hombre nos hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros. La casa era acogedora, llena de libros y papeles. Claramente la casa de un periodista. «¿Quién es él?», preguntó Héctor mirándome con desconfianza. «Diego. Me ha estado ayudando. Puedes confiar en él». Héctor asintió, aunque no parecía completamente convencido. «¿Qué está pasando, Sofía? Después de la muerte de Javier, desapareciste. Ramón dijo que habías tenido un colapso nervioso». «Ramón es un mentiroso», dijo Sofía con fiereza, «y un asesino. Él mató a Javier, Héctor, y tengo las pruebas». Los ojos de Héctor se abrieron con sorpresa. «¿Qué? ¿Estás segura?». Sofía sacó la memoria USB de su mochila y se la entregó. «Todo está ahí. Documentos financieros que prueban que Ramón ha estado desviando fondos de la empresa familiar durante años. Correos electrónicos donde discute negocios con el crimen organizado. Y grabaciones de conversaciones donde admite haber ordenado la muerte de Javier». Héctor tomó la memoria con manos temblorosas. «Si esto es real, Sofía, esto es dinamita. Esto no solo hundirá a Ramón, sino a toda su red de corrupción. Por eso necesito que lo publiques. Hoy, ahora, antes de que Ramón pueda silenciarme». «¿Te está persiguiendo?». «Nos está persiguiendo», corregí. «Y está cerca, muy cerca». Héctor nos miró a ambos, evaluando la situación. Finalmente asintió. «Está bien. Déjenme revisar esto. Si es lo que dices, lo publicaré en las próximas horas. Pero Sofía, una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás. Ramón vendrá por ti con todo lo que tiene». «Lo sé», dijo Sofía con calma. «Por eso necesito que también contactes a la Fiscalía Federal. Necesito protección de testigos». «Puedo hacer eso», dijo Héctor, ya moviéndose hacia su computadora. «Pero tomará tiempo. Mientras tanto, quédense aquí. Mi casa es segura». Nos sentamos en la sala mientras Héctor trabajaba. Podía escucharlo tecleando furiosamente, ocasionalmente murmurando para sí mismo. Sofía se recargó contra mí, agotada. «Casi terminamos», susurró. «Casi», repetí, aunque una parte de mí sabía que lo peor aún estaba por venir. Pasó 1 hora, luego 2. Héctor salió de su oficina con expresión grave. «Esto es increíble», dijo. «Sofía,
Aquí hay suficiente evidencia para meter a Ramón en prisión por el resto de su vida. Y no solo a él, sino a al menos una docena de funcionarios corruptos, policías, incluso un juez. ¿Puedes publicarlo?, preguntó Sofía con urgencia. Ya lo hice, respondió Héctor con una sonrisa. Hace 10 minutos. Y también envié copias a la Fiscalía Federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a 3 medios internacionales. Esto va a explotar, Sofía. En cuestión de horas, todo México sabrá lo que Ramón ha hecho. Sofía se derrumbó en mis brazos, sollozando de alivio. Lo habíamos logrado. Después de días de huir, de temer por nuestras vidas, finalmente habíamos logrado exponer la verdad. Pero nuestra celebración fue interrumpida por el sonido de vidrios rompiéndose. La ventana de la sala explotó hacia adentro, y antes de que pudiéramos reaccionar, hombres armados entraron a la casa. Ramón había llegado, y esta vez no se iría sin lo que quería. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún capítulo. Y si conoces a alguien que disfrute de estas historias, compártela. Nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Los hombres de Ramón nos rodearon en segundos. Eran 4, todos armados, todos con la misma expresión fría y profesional. El líder, el mismo hombre corpulento con cicatriz que habíamos encontrado en la carretera, nos apuntó con su arma. «Nadie se mueve», ordenó con voz calmada. Héctor levantó las manos pálido como un fantasma. Sofía se aferró a mí, pero su rostro mostraba desafío más que miedo. Yo calculaba las posibilidades de hacer algo, cualquier cosa, pero éramos 3 civiles desarmados contra 4 hombres con pistolas. Las matemáticas no estaban de nuestro lado. «¡Sofía!», dijo una voz desde la puerta. Ramón Salazar entró a la casa con la confianza de alguien que ya había ganado. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el tipo de rostro que podría parecer amable si no fuera por la frialdad en sus ojos. «Ha sido muy difícil de encontrar». «Vete al infierno, Ramón», escupió Sofía. Ramón sonrió sin humor. «Siempre fuiste dramática, igual que mi hermano. Mira a dónde lo llevó eso». «Mataste a tu propio hermano», dijo Sofía con voz temblorosa de rabia. «¿Cómo puedes vivir contigo mismo?» «Javier era débil», respondió Ramón con indiferencia. «Iba a arruinar todo lo que había construido por un ataque de conciencia. No tuve opción». «Siempre hay opción», intervine sin poder contenerme. «Elegiste el dinero sobre la familia». Ramón me miró como si apenas hubiera notado mi presencia. «¿Y tú quién eres? ¿El novio nuevo? ¡Qué tierno!». Sofía siempre tuvo debilidad por los proyectos de caridad. «Cállate», dije con más valentía de la que sentía. Ramón rió. «Tienes agallas, muchacho. Lástima que también tengas pésimo juicio. Meterte con Sofía fue tu sentencia de muerte». «Ya es tarde, Ramón», dijo Héctor encontrando su voz. «La historia ya está publicada. Todo México sabe lo que hiciste. La Fiscalía Federal ya tiene las pruebas. Aunque nos mates, no cambiará nada». La expresión de Ramón se oscureció. «¿Qué? Lo publicó hace una hora», dijo Sofía con una sonrisa triunfante. «Se acabó, Ramón. Perdiste». Por un momento vi algo parecido al pánico en los ojos de Ramón. Sacó su teléfono y comenzó a revisar. Su rostro se puso rojo de furia mientras leía. «Maldita seas», siseó. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes cuántas personas van a caer por esto?» «Personas que merecen caer», respondió Sofía con firmeza. Ramón guardó su teléfono y nos miró con odio puro. «Si voy a caer, no caeré solo. Ustedes 3 van a acompañarme». Levantó su propia arma, apuntando directamente a Sofía. El tiempo pareció detenerse. Vi mi vida entera pasar frente a mis ojos, pero más que eso, vi el futuro que nunca tendría con Sofía. Vi las mañanas que nunca despertaríamos juntos, las conversaciones que nunca tendríamos, el amor que nunca podríamos completar. No podía dejar que eso pasara.
Me moví sin pensar, poniéndome frente a Sofía justo cuando Ramón apretaba el gatillo. Escuché el disparo, sentí el impacto y luego nada. El dolor era insoportable. Abrí los ojos y vi el techo blanco de un hospital. Voces distantes, pitidos de máquinas, el olor a desinfectante. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. «Está despertando», escuché una voz femenina. Giré la cabeza con esfuerzo. Sofía estaba ahí, sentada junto a mi cama, con ojeras profundas y rostro demacrado. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella comenzó a llorar. «Diego», susurró tomando mi mano, «pensé que te había perdido». «¿Qué pasó?» Mi voz sonaba ronca, extraña. «Te dispararon. La bala entró por el hombro, pero no tocó nada vital. Los médicos dicen que tuviste suerte». Sofía rió entre lágrimas. «Suerte. Te pusiste frente a una bala por mí y llaman a eso suerte». Los recuerdos regresaron en oleadas. Ramón, el arma, el disparo. «¿Y Ramón?» «Arrestado», dijo una voz masculina. Héctor entró a la habitación con una sonrisa, junto con todos sus cómplices. La Fiscalía Federal actuó rápido una vez que la historia se hizo pública. Ramón está en prisión preventiva, enfrentando cargos de asesinato, lavado de dinero, asociación delictuosa. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Miré a Sofía. «¿Estás a salvo?» «Estoy a salvo», confirmó. «Gracias a ti. Diego, lo que hiciste fue la cosa más estúpida y más valiente que he visto en mi vida». «Valió la pena», dije, apretando su mano. Héctor se aclaró la garganta. «Los dejo solos. Sofía, recuerda lo que hablamos». Cuando Héctor se fue, Sofía me miró con expresión seria. «Diego, hay algo que necesito decirte. Algo importante». «¿Qué es?» «Después de que te dispararon, después de que arrestaron a Ramón, hablé con los médicos sobre mi condición». Hizo una pausa y vi esperanza en sus ojos por primera vez. «El dinero que recuperé, la herencia de Javier, es suficiente para el tratamiento experimental en Houston. Los doctores dicen que hay una posibilidad. No es grande, pero existe». «¿Vas a hacerlo?», pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. «Sí», respondió con determinación. «Voy a luchar, Diego. Por mí, por Javier, por ti. Voy a luchar por tener un futuro». «Nuestro futuro», corregí. Sofía sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que había visto. «Nuestro futuro». Pasaron 3 días antes de que me dieran de alta. Sofía no se separó de mi lado ni un momento. Hablamos de todo, de sus miedos, de mis esperanzas, de cómo sería nuestra vida cuando todo esto terminara. «Quiero que vengas conmigo a Houston», dijo una noche, mientras veíamos el atardecer desde la ventana del hospital. «Durante el tratamiento. Sé que es mucho pedir, sé que tienes tu vida, tu trabajo». «Sofía», la interrumpí, «no hay nada en mi vida más importante que tú. Iré a donde tú vayas». Ella me besó entonces, suavemente, como si tuviera miedo de romperme. «Te amo», susurró contra mis labios. «Yo también te amo», respondí, «y vamos a tener nuestro final feliz, te lo prometo». Pero ambos sabíamos que las promesas eran frágiles, especialmente cuando se trataba de la vida y la muerte. Sin embargo, en ese momento decidimos creer. Decidimos creer en los milagros, en el amor, en la posibilidad de que 2 personas rotas pudieran sanar juntas. Más de 6 meses después, estaba parado en el aeropuerto de Houston esperando. Sofía había estado en tratamiento durante todo ese tiempo y yo había estado con ella en cada paso del camino. Había sido duro. La quimioterapia, la radiación, los días en que ella estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Pero también había sido hermoso. Habíamos aprendido a apreciar cada momento, cada sonrisa, cada amanecer. Habíamos construido una vida juntos en medio del caos, una vida pequeña, pero nuestra. Y ahora esperaba los resultados de los últimos estudios. Los doctores habían llamado a Sofía esa mañana pidiéndole que fuera a la clínica. Yo había querido acompañarla, pero ella insistió en ir sola.
Necesito hacer esto por mí misma, había dicho, pero te prometo que sin importar lo que digan, estaremos juntos. Así que esperaba, con el corazón en la garganta, viendo a la gente pasar. Familias reuniéndose, amantes despidiéndose, viajeros solitarios perdidos en sus pensamientos, cada uno con su propia historia, sus propias batallas. Entonces la vi. Sofía caminaba hacia mí y en su rostro había algo que no podía descifrar. Tristeza, alivio, miedo. Cuando llegó frente a mí, se detuvo. Nos miramos durante un largo momento, el mundo entero desapareciendo a nuestro alrededor. ¿Y bien?, pregunté, apenas capaz de respirar. Sofía sonrió, y fue una sonrisa que iluminó todo el aeropuerto. «Remisión completa», dijo, su voz quebrándose. «Diego, estoy en remisión completa, el cáncer se fue». No recuerdo haberme movido, pero de repente ella estaba en mis brazos, y ambos estábamos llorando y riendo al mismo tiempo. La gente nos miraba, pero no me importaba. Lo único que importaba era que ella estaba viva, que teníamos un futuro, que los milagros sí existían. «Te lo dije», susurré en su oído. «Te dije que íbamos a tener nuestro final feliz». «Sí», respondió, besándome con una pasión que prometía 1000 mañanas más. «Sí, lo dijiste». Nos quedamos así, abrazados en medio del aeropuerto, dos sobrevivientes que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. Y mientras la sostenía, supe con absoluta certeza que no importaba lo que el futuro trajera, lo enfrentaríamos juntos. Porque el amor no conoce edad, no conoce límites, no conoce imposibles. El amor simplemente es. Y el nuestro era real, era fuerte y era para siempre. Un año después, estaba parado frente a una pequeña casa en las afueras de Querétaro. Era modesta pero acogedora, con un jardín donde Sofía había plantado rosas y jazmines. El Kenworth estaba estacionado afuera, ahora con un nuevo logo pintado en el costado: Transportes Morales and Salazar. Sofía había insistido en que usáramos su apellido de casada, en honor a Javier. Era su forma de mantenerlo vivo, de asegurarse de que su muerte no había sido en vano. Ramón estaba cumpliendo 3 cadenas perpetuas, y la empresa familiar había sido liquidada, con los fondos yendo a organizaciones de víctimas de corrupción. Héctor había ganado premios por su reportaje y se había convertido en una voz importante en la lucha contra la corrupción en México. Nos visitaba regularmente, siempre con nuevas historias, nuevas batallas que pelear. Pero nosotros habíamos encontrado nuestra paz. Yo seguía trabajando como camionero, pero ahora con Sofía a mi lado. Ella había vuelto a enseñar, dando clases de literatura en una escuela local. Los fines de semana viajábamos juntos, explorando las carreteras de México, creando nuevos recuerdos. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, saliendo de la casa con 2 tazas de café. «En lo afortunado que soy», respondí tomando una taza y atrayéndola hacia mí. «Nosotros», corrigió, «lo afortunados que somos nosotros». Tenía razón. Contra todo pronóstico, contra todas las probabilidades, habíamos sobrevivido. Habíamos encontrado el amor en medio del caos, la esperanza en medio de la desesperación, la vida en medio de la muerte. «Soy vieja para ti», dijo Sofía con una sonrisa traviesa, repitiendo las palabras que había dicho aquella primera noche. «Y yo te hice temblar hasta el amanecer», respondí con una sonrisa igual de traviesa. Ella rió, ese sonido que se había convertido en mi favorito en todo el mundo. «Sí, lo hiciste y sigues haciéndolo». Nos besamos mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era un momento perfecto, un momento robado a un destino que había intentado separarnos. Pero habíamos luchado, habíamos sobrevivido, y ahora teníamos toda una vida por delante para amarnos, para crecer juntos, para demostrar que el amor verdadero no conoce límites. Porque al final no importaba la edad, no importaba el pasado, no importaban los obstáculos.
Lo único que importaba era esto: dos corazones latiendo al unísono, dos almas que habían encontrado su hogar en el otro, dos vidas entrelazadas para siempre. Y mientras sostenía a Sofía en mis brazos, viendo el atardecer sobre nuestra casa, supe que había encontrado mi propósito, mi razón de ser, mi todo. Ella era mi milagro, y yo era el suyo. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, valentía y redención en la frontera. Si te gustó, déjanos un like, comparte con tus amigos y suscríbete para más historias que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima historia.